La lluvia caía con furia esa madrugada gélida de junio, golpeando el techo de lámina de la casa de acogida San Damián, como granizo sobre cuero. Ramiro, de 10 años, estaba acurrucado en un rincón del dormitorio, con el ojo morado palpitante y el labio partido aún sangrando un poquito. Los muchachos mayores le habían dado una paliza de nuevo, esta vez porque había defendido al pequeño Emiliano, de apenas 6 años, que lloraba escondido cada noche llamando a su madre. El chamaco ya no aguantaba más esa vida de perros. Había pasado por 3 familias que prometieron cuidarlo bien, pero siempre terminaban regresándolo al albergue cuando la cosa se ponía difícil. La última vez fue la peor. La señora le dijo en su cara que era demasiado problemático, que no servía para ser hijo de nadie. Esas palabras dolían más que cualquier golpe. Ramiro era astuto como coyote y desconfiado como gato callejero. Tenía el corazón tierno por dentro, pero mostraba solo la coraza dura al mundo. Era terco como mula terca. Cuando se le metía una idea en la cabeza, no había quien se la quitara. Y esa noche había decidido fugarse de nuevo. Con cuidado para no hacer ruido, el niño se levantó de la cama de hierro vieja y juntó sus escasas pertenencias en una bolsa de plástico rota. Un pantalón desgastado, 2 camisetas con agujeros, unas chanclas que ya no servían y un pedazo de bolillo duro que había guardado de la cena. Era todo lo que tenía en el mundo. La puerta del dormitorio rechinaba, pero Ramiro conocía cada rincón de esa casa. Sabía exactamente dónde pisar para no despertar a nadie. La directora, doña Prudencia Ruelas, dormía en el cuarto del final del pasillo y tenía el sueño pesado. Los muchachos mayores roncaban fuerte después de pasar el día entero haciendo maldades a los pequeños. El viento frío cortaba la piel cuando logró salir por la ventana de la cocina. El pueblo de Nueva Esperanza estaba quieto. Solo se oía el ruido de la lluvia y el ladrido distante de algún perro callejero perdido. Ramiro no sabía bien a dónde ir, solo quería alejarse de ese lugar que llamaban hogar, pero que parecía más un infierno. Fue caminando por las calles de tierra, pisando los charcos que se formaban entre las piedras sueltas. Las casas pequeñas estaban todas cerradas, con las ventanas de madera atrancadas contra el clima adverso. El niño pasó por la botica de don Aurelio Zamora, por la tienda de abarrotes de doña Consuelo Beltrán y por el taller de Chencho Aguirre, todos durmiendo tranquilos en sus casas calientitas. Cuando llegó a la plaza principal, justo en el centro del pueblito, Ramiro vio algo que le encogió el corazón. Debajo del portal de la iglesia San Judas Tadeo había un anciano durmiendo en el suelo mojado, cubierto solo con unos trapos viejos y periódicos empapados. El hombre parecía tener unos 70 años, con la barba blanca toda desgreñada y la ropa más remendada que un espantapájaros de maizal. El niño se quedó allí parado, mirando. Aun con tanta rabia y dolor en el pecho, no podía pasar de largo frente a alguien que estaba sufriendo aún más que él. El anciano temblaba de frío y murmuraba cosas bajito, como si estuviera teniendo pesadillas. Olía a aguardiente y sudor añejo, y tenía las uñas sucias de tierra como si cavara hoyos todo el día. Ramiro se acercó despacio, sacó el pedazo de bolillo de la bolsa y tocó el hombro del hombre con cuidado. El anciano despertó asustado, con los ojos pardos claritos muy abiertos, como si esperara que fuera algún inspector del ayuntamiento viniendo a mandarlo salir de allí. «Apá, ¿tiene hambre?», preguntó el niño extendiendo el bolillo. El viejito miró al chamaco empapado, después al bolillo duro, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Nadie le había ofrecido nada en días. La gente del pueblo pasaba por su lado como si fuera un mueble viejo, invisible e inútil. «Gracias, mijo», dijo con la voz ronca. «¿Pero tú no estarás necesitando más que yo?». Ramiro se sentó en el suelo mojado al lado del desconocido y partió el bolillo por la mitad. «Le damos a medias.
Mi ma decía siempre que comida compartida mata más el hambre. Los dos comieron en silencio, oyendo la lluvia golpear las tejas de la iglesia. El anciano, al que todos en el pueblo llamaban simplemente Don Calixto, miraba al niño con curiosidad. ¿Qué niño era ese que huía de casa en una madrugada de tormenta para compartir comida con un desconocido? ¿Cómo te llamas, chamaco? Ramiro. ¿Y usted? Puedes decirme Don Calixto nomás. Así me dicen todos. El hombre jaló un pedazo de lona que tenía guardado y la extendió por encima de los dos. ¿Qué hace un muchacho de tu edad en la calle a estas horas? Ramiro contó todo. El albergue, las palizas, las familias que no funcionaron, la sensación de que no servía para nada. Las palabras salían mezcladas con lágrimas y rabia, como si fuera una olla express reventando. El anciano escuchó todo sin interrumpir, moviendo la cabeza. Cuando el niño terminó, él dijo bajito: ¿Sabes una cosa, Ramiro? A veces la vida nos da unos tragos bien amargos para beber, pero siempre hay un dulce al final, cuando uno menos lo espera. ¿Usted cree de verdad?, preguntó el niño, limpiándose la nariz con la manga de la camisa. Claro que sí. Tú tienes un corazón bueno, chamaco. Lo vi en el momento en que me ofreciste tu comida. Gente así siempre encuentra su lugar en el mundo. Los dos se quedaron allí conversando hasta que el sol comenzó a clarear entre las nubes. Don Calixto contaba historias de la región. Hablaba de los tiempos antiguos, de las fiestas patrias en la plaza, de los mariachis que venían a tocar en las ferias. Tenía una forma de hablar que tranquilizaba a Ramiro, como si conociera todos los secretos del mundo. Cuando la mañana llegó de lleno, el movimiento en el pueblo comenzó a aumentar. Doña Prudencia debía estar descubriendo que se había escapado de nuevo. Pronto aparecería gente buscándolo, y Ramiro sería llevado de vuelta al albergue, quizás para recibir aún más castigo. «Don Calixto», dijo el niño, «si preguntan, ¿puede decir que soy su nieto? ¿Que vine del rancho a visitarlo?» El anciano sonrió, mostrando algunos dientes que faltaban. «Claro, mijo. A partir de hoy eres mi nieto Ramiro, que vino del rancho para quedarse unos días conmigo». Fue en ese momento que aparecieron dos inspectores del ayuntamiento, Antonio Zamora y Pedro Beltrán, conocidos por ser duros de pelar con cualquiera que ensuciara el pueblo. Vinieron directo hacia los dos, con cara de pocos amigos. «A ver, viejo, ¿cuántas veces ya no le hemos dicho que aquí no es lugar para quedarse?», dijo Antonio, golpeando la tablilla en la mano. «¿Y ahora trajo niño para la vagancia también?». Ramiro sintió el corazón acelerarse, pero don Calixto se levantó despacio y habló con una calma extraña. «Este es mi nieto. Vino del rancho a visitarme. No estamos molestando a nadie». «Nieto nada», replicó Pedro Beltrán. «Este niño se fugó del albergue de nuevo. Doña Prudencia ya llamó a todo mundo buscándolo». El anciano miró fijo a los dos hombres, y por un segundo Ramiro vio algo diferente en los ojos pardos de él. Una firmeza, una autoridad que no combinaba nada con esas ropas andrajosas. Era como si, por un momento, no fuera más un mendigo cualquiera. «El niño es mi nieto», repitió don Calixto, y esta vez había algo en la voz que hizo a los inspectores retroceder sin entender bien por qué. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, llegó doña Prudencia Ruelas corriendo, con el cabello desarreglado y la cara roja de rabia. Detrás de ella venía el delegado del pueblo, don Emiliano Aguirre, un hombre serio que todos respetaban. «¡Ramiro!», gritó la directora. «¿Cuántas veces vas a hacer esta payasada? Regresa ya al albergue antes de que llame a la trabajadora social». El niño se escondió detrás de don Calixto, temblando. Sabía que esta vez iba a ser peor, mucho peor. Quizás hasta lo mandaran lejos, a algún lugar donde no conocía a nadie. Fue cuando sucedió algo que cambió todo. El delegado miró bien al anciano y frunció el ceño, como si hubiera visto un fantasma. Se quedó allí parado unos segundos, estudiando el rostro del hombre debajo de la barba desgreñada,
y de la mugre. «Don Calixto», dijo el delegado despacio, «usted no me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo». El anciano miró directo a los ojos de don Emiliano Aguirre, y Ramiro vio pasar entre los dos hombres algo que no conseguía entender. Era como si estuvieran conversando sin hablar, como si compartieran algún secreto antiguo. «Debe ser error, don Emiliano», respondió don Calixto, pero su voz tembló un poquito. «Soy solo un viejo cualquiera que anda por estos caminos hace años». El delegado continuó mirando, y Ramiro vio que las manos de don Emiliano temblaban también. El silencio pesó en la plaza como una piedra en el estómago. Hasta los inspectores quedaron quietos, sintiendo que algo importante estaba sucediendo allí. De repente, el anciano se agachó y tomó su bolsa vieja. Algunos papeles arrugados cayeron al suelo mojado, y antes de que pudiera juntar todo, Ramiro vio claramente que no eran papeles comunes. Tenía sellos, timbres y palabras que no sabía leer bien, pero que parecían importantes. Don Emiliano Aguirre vio los papeles también. Sus ojos se abrieron mucho, y él dio un paso para atrás como si hubiera recibido un balazo. «Madre mía», murmuró el delegado, tan bajo que casi nadie oyó. «No puede ser, después de todos estos años». Don Calixto juntó los papeles rapidito y metió todo en la bolsa. Pero era demasiado tarde. El delegado había visto, y Ramiro también. Alguna cosa muy seria estaba sucediendo allí. Algo que iba a cambiar la vida de él de un modo que ni podía imaginar. El niño miró al anciano, que había compartido el techo y la comida con él, y vio que las manos del hombre temblaban mientras cerraba la bolsa. En los ojos pardos claritos tenía un miedo que Ramiro reconocía bien. El mismo miedo que sentía toda vez que descubrían algún secreto suyo. El delegado abrió la boca para decir algo, pero en ese momento llegó corriendo el maestro Valente Beltrán, todo agitado, gritando que había acontecido un accidente terrible en la carretera de la feria y que necesitaban de toda ayuda posible. En la confusión que se formó, con todo mundo corriendo para socorrer a los heridos, Ramiro vio a don Calixto mirarlo con una expresión que nunca iba a olvidar. Era miedo mezclado con alivio, tristeza mezclada con esperanza. «Ven, mi nieto», dijo el anciano tomando la mano del niño, «vamos a ayudar también». Y mientras caminaban en dirección al local del accidente, Ramiro no conseguía sacar de la cabeza una pregunta que martillaba igual que tambor de fiesta patronal. ¿Quién era realmente aquel anciano que lloraba solo en la plaza, pero que hacía a un delegado temblar solo con mirarlo? El accidente en la carretera de la feria había sido feo de verdad. Un camión destartalado, cargado de gente que volvía del pueblo vecino, había dado una vuelta de campana en una curva peligrosa cuando el chofer intentó esquivar un bache enorme. El camión estaba virado de lado, con las ruedas para arriba, y tenía gente lastimada esparcida por el camino de tierra. Ramiro corrió atrás de don Calixto, que caminaba rapidito en dirección al local del accidente. El niño reparó que el anciano no parecía más aquel hombre trémulo de la plaza. Ahora andaba con firmeza, como si supiera exactamente qué hacer. Cuando llegaron allá, el escenario era de desesperación. Gente llorando, sangre en la tierra, niños gritando buscando a los padres. Don Emiliano Aguirre ya estaba organizando el socorro junto con el maestro Valente Beltrán, pero faltaba médico en el pueblo. El único doctor, don Efrén Ruelas, había viajado para la capital y solo regresaría en la semana siguiente. Habían llamado a la ambulancia de San Luis Potosí, pero iba a tardar más de 2 horas para llegar. Fue cuando sucedió una cosa que dejó a Ramiro boquiabierto. Don Calixto se acercó a una señora que estaba caída con la pierna toda torcida, gimiendo de dolor, y comenzó a examinarla con un modo que no era de un mendigo cualquiera. Tocaba en los huesos de la pierna, miraba en los ojos de la mujer, hacía preguntas técnicas que solo médico sabía hacer.
¿La señora está sintiendo hormigueo en el pie?, preguntó don Calixto mientras palpaba la pierna lastimada con cuidado. Sí, joven, no estoy consiguiendo mover los dedos bien, respondió la mujer llorando. El anciano viró para el delegado y habló con autoridad. Don Emiliano, esa fractura está comprometiendo la circulación. Si no inmovilizar bien ahora, ella puede perder la pierna. El delegado miró espantado. ¿Cómo un mendigo sabía hablar de aquel modo? Pero no tenía tiempo para cuestionar. La situación era urgente demasiado. Don Calixto pidió para que pegaran unas tablas y trapos limpios. Con una habilidad impresionante, él inmovilizó la pierna de la mujer, explicando cada paso como si fuera un profesor enseñando. Ramiro se quedó allí del lado, ayudando como podía, pasando los materiales que el anciano pedía. Ramiro, pega aquel palo allí y quiebra en 3 pedazos iguales, ordenó don Calixto. Ahora trae aquí despacio. El niño obedeció rapidito. Vía en los ojos del anciano una concentración que nunca había visto antes. Era como si don Calixto se hubiera transformado en otra persona, alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo. Después de la mujer, don Calixto fue a atender a un hombre que había golpeado la cabeza y estaba medio desmayado. Chequeó las pupilas de él con una linterna que tenía en la bolsa. Testó los reflejos. Hizo preguntas para ver si él estaba orientado. Cada gesto era preciso, cada pregunta era certera. Él tiene conmoción leve, explicó para don Emiliano, pero nada grave. Solo necesita quedarse en observación y no dormir en las próximas 6 horas. El delegado no conseguía disimular la sorpresa. Aquel conocimiento médico no era cosa que se aprendía en la calle. Era estudio formal, experiencia profesional. Pero ¿cómo un mendigo que dormía en la plaza sabía tanto sobre medicina? Mientras don Calixto atendía a los heridos, Ramiro reparó que las personas comenzaron a mirar para el anciano con respeto, no más con asco o pena. Doña Prudencia, que había venido junto, estaba boquiabierta viendo la transformación. Hasta los inspectores del ayuntamiento quedaron quietos, impresionados. Después de más de 1 hora socorriendo a todo mundo, cuando la ambulancia finalmente llegó, don Calixto volvió a ser aquel anciano encorvado y silencioso. Era como si hubiera sacado una máscara y colocado otra. Pero Ramiro había visto la verdad. Por debajo de aquellas ropas andrajosas existía alguien muy diferente de lo que aparentaba. Don Calixto, susurró el niño cuando se alejaron un poco del movimiento. ¿Cómo usted sabe tanto de medicina? El anciano miró para el chamaco con cariño, pero en los ojos tenía una tristeza profunda. Ah, mijo, la vida enseña mucha cosa para la gente. Ya vi mucho sufrimiento en este mundo. Tuve que aprender a cuidar de los otros. No era una mentira, pero Ramiro sabía que no era la verdad completa también. Tenía alguna cosa que don Calixto no estaba contando, algún secreto grande que él cargaba como una piedra en el pecho. Cuando volvieron para la plaza, ya era mediodía y el sol reventaba la cabeza. Don Calixto se sentó debajo del portal de la iglesia, de vuelta a su lugar de siempre, pero ahora parecía diferente para los ojos de Ramiro. El niño se acomodó al lado de él, aún procesando todo que había visto. «Ramiro», dijo el anciano después de un tiempo, «¿tú no quieres volver para el albergue?» El muchacho movió la cabeza con fuerza. «No quiero no, don Calixto. Allá yo solo apaño y paso rabia. Aquí con usted yo me siento, qué sé yo, y protegido». El anciano sonrió, pero era una sonrisa triste. «¿Y si yo digo que no soy lo que parezco ser? ¿Que quizás sea peligroso tú quedarte conmigo?» Ramiro miró directo en los ojos pardos del hombre. «Todo mundo tiene secreto, don Calixto. Yo también tengo los míos. No me importa quién usted era antes, me importa quién usted es ahora conmigo». Esas palabras tocaron hondo en el corazón del anciano.
Hacía años que nadie hablaba con él de aquel modo, con confianza pura y sin interés. Don Calixto sintió los ojos llenarse de lágrima, pero disimuló tosiendo. En la tarde, cuando el movimiento en la plaza disminuyó, apareció un hombre que Ramiro nunca había visto por allí. Era bien vestido, de terno azul y zapato lustrado, pero tenía cara de quien no era del pueblo. Se quedó parado en la esquina, mirando en la dirección de ellos como si estuviera buscando a alguien. Don Calixto reparó en el extraño y quedó tenso. Ramiro vio cómo el anciano disimuladamente jaló la bolsa para más cerca del cuerpo y bajó la cabeza, como si quisiera esconderse. —¿Qué pasó, don Calixto? ¿Conoce a aquel hombre? —No —respondió rapidito—, pero el niño vio que él estaba mintiendo. Debe ser algún viajero de pasada. El hombre se quedó allí unos 10 minutos observando. Después entró en el bar de Chencho Carlos y desapareció de vista. Pero don Calixto continuó nervioso el resto de la tarde, mirando para todos los lados como bicho acosado. Cuando llegó la noche, los dos se acomodaron para dormir debajo del portal. Don Calixto había conseguido unos cobertores viejos con la dueña de la posada, que había quedado impresionada con lo que él hizo en el accidente. Ramiro se arrolló en el tejido grueso y sintió un confort que no sentía hace mucho tiempo. —Don Calixto —dijo el niño en la oscuridad—, me cuenta una historia. ¿Qué tipo de historia quieres oír? ¿Qué sé yo? De su familia, de cuando usted era joven. El anciano quedó quieto por un tiempo largo. Cuando habló, la voz salía cargada de dolor. Había una vez un hombre que tenía todo en la vida: familia, casa grande, mucho dinero, pero la avaricia de otros destruyó todo lo que amaba. Perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió hasta las ganas de vivir. Ramiro escuchaba en silencio, sintiendo que aquella no era solo una historia inventada. Ese hombre se puso tan triste que resolvió desaparecer del mundo, vivir como si fuera otra persona. Quería saber si aún existía gente buena en el mundo, gente que amara de verdad, sin interés en dinero o posición. ¿Y qué pasó? ¿Él encontró? Don Calixto miró al niño en la oscuridad y sonrió. Está encontrando, mijo. Poco a poquito está encontrando. Los dos durmieron abrazados aquella noche, como abuelo y nieto de verdad. Pero Ramiro se despertó en medio de la madrugada con un ruido extraño. Don Calixto estaba hablando solo, como si tuviera pesadillas. Murmuraba nombres que el niño no conocía. Hablaba de haciendas y documentos, de traición y venganza. No, no pueden hacer eso con los niños, decía don Calixto dormido. El dinero está guardado. Ellos nunca van a encontrar. Le prometí a mi Carmencita que... Ramiro se quedó allí escuchando, intentando entender. ¿Quién era Carmencita? ¿Qué dinero era ese? ¿Qué promesa el viejito había hecho? Por la mañana, don Calixto despertó normal, como si nada hubiera acontecido. Pero Ramiro guardó cada palabra que había oído. Estaba comenzando a entender que su nuevo abuelo cargaba secretos mucho mayores de lo que imaginaba. Fue cuando apareció en la plaza doña Remedios Galindo, la maestra jubilada que vivía en la calle de atrás de la iglesia. Era una señora de cabellos blancos, siempre arreglados, que tenía fama de ser letrada y bondadosa. Ella se acercó a los dos con una sonrisa gentil. «Buenos días, don Calixto, buenos días, Ramiro», saludó. «Supe de lo que ustedes hicieron ayer en el accidente, fue muy bonito». «No hicimos nada de más, doña Remedios», respondió don Calixto modesto. «Hicieron sí, y por eso vine aquí a hacerles una propuesta». La maestra miró al niño. «Ramiro, ¿qué tal si yo te enseñara a leer bien? Tengo unos libros en casa, puedo darte clases gratis». El chamaco miró a don Calixto, que movió la cabeza incentivándolo. «Me gustaría mucho, doña Remedios. Siempre quise saber leer bien». «Entonces está combinado. Comenzamos mañana por la mañana, en mi casa. Pero hay una condición». La maestra miró a los dos. «Ustedes no pueden continuar durmiendo en la calle».
Tengo un cuartito en el fondo de mi casa que no uso. Ustedes pueden quedarse allí. Ramiro sintió el corazón acelerarse de alegría, pero don Calixto quedó serio. Es mucha bondad suya, doña Remedios, pero no queremos dar trabajo. ¡Trabajo nada! Ustedes me hacen compañía. Vivo sola desde que mi esposo se fue, hace 3 años. Una casa sin conversación es demasiado triste. Don Calixto miró al niño, que estaba con los ojos brillando de esperanza, y no tuvo coraje de rehusar. Está bien entonces, doña Remedios, pero solo si deja que nosotros ayudemos con las cosas de la casa. ¡Combinado! Cuando la maestra se alejó, Ramiro abrazó a don Calixto con fuerza. ¿Ves? Yo dije que las cosas iban a mejorar. Pero el viejito continuaba preocupado. El hombre de terno que había aparecido en la víspera aún no se había ido del pueblo. Don Calixto lo había visto conversando con gente en el bar, haciendo preguntas. Y tenía certeza de que no eran preguntas sobre el clima o la feria. Por la tarde, mientras juntaban sus escasas pertenencias para llevar a la casa de doña Remedios, llegó corriendo el niño Emiliano del albergue, todo agitado. ¡Ramiro! ¡Ramiro!, gritó el pequeño. Doña Prudencia está loca. Dijo que si tú no regresas hoy, va a llamar a la trabajadora social para llevarte lejos de aquí. El corazón de Ramiro se desplomó. Sabía que la directora no estaba bromeando. Si la trabajadora social viniera, iba a ser transferido para otro albergue, quizás en otro pueblo, lejos de don Calixto y de doña Remedios. No voy a volver, dijo el niño, pero la voz tembló. No voy a dejar que me separen de don Calixto. El viejito vio el desespero en el rostro del chamaco y tomó una decisión que cambiaría todo. Pegó la bolsa vieja, mejió allá dentro y sacó un papel amarillento. Ramiro vio que tenía un timbre oficial y una firma, pero no consiguió leer bien. «Ven acá, Emiliano», llamó don Calixto. «Lleva este papel para doña Prudencia y dile que es sobre la custodia de Ramiro. Dile que ella tiene que llevarlo al juzgado de don Abelardo Contreras y verificarlo». El niño pegó el papel y salió corriendo. Ramiro miró a don Calixto con curiosidad, pero el viejito no explicó nada. Solo dijo: «A veces, mijo, uno tiene que usar las cartas que guardó para mucho tiempo para proteger a quien uno ama». 1 hora después, Emiliano volvió con doña Prudencia y don Abelardo Contreras, el notario del pueblo. El hombre venía con una expresión espantada, segurando el papel como si fuera oro. «Don Calixto», dijo el notario, «este documento, ¿dónde lo consiguió usted? Es mi derecho legal, don Abelardo. Está todo en regla con la ley». Don Abelardo miró de nuevo al papel, después a doña Prudencia, que estaba pálida como un fantasma. «Doña Prudencia, según este documento, don Calixto tiene derecho legal de quedarse con el niño. No puedo hacer nada en contra». La directora del albergue explotó. «¿Pero qué documento es ese? Ese hombre es un mendigo. ¿Cómo puede tener derecho sobre cualquier niño?». El notario bajó la voz. «Doña Prudencia, ese papel tiene sellos oficiales que yo mismo reconozco. No puedo cuestionar la legalidad. El niño se queda con él». Cuando todo mundo se fue, Ramiro se tiró sobre el pecho de don Calixto, llorando de alivio. «Gracias, don Calixto. Gracias por no dejar que me llevaran». Pero mientras abrazaba al niño, el viejito miraba a la esquina donde el hombre de terno había aparecido de nuevo. Esta vez, el extraño no estaba solo. Tenía 2 hombres más con él, y todos miraban fijo en la dirección de la iglesia. Don Calixto sabía que usar aquel documento había sido un error. Ahora ellos sabían dónde encontrarlo, y cuando descubrieran la verdad toda, ni él ni Ramiro estarían seguros. La casa de doña Remedios Galindo quedaba en una calle tranquila, con una veranda llena de plantas y un patio pequeño pero bien cuidado. El cuartito que ella ofreció a los 2 quedaba en el fondo, separado de la casa principal por un pasillo cubierto de hojas de parra. Era simple,
pero tenía 2 camas individuales, un ropero viejo de madera y una ventanita que daba al patio. Ramiro nunca había dormido en un lugar tan gustoso. El colchón era suave, tenía sábana limpia y olía a lavanda. Por primera vez en años se sintió en casa de verdad. Don Calixto también parecía más tranquilo, pero el niño notó que él chequeaba la ventana varias veces durante la noche, como si esperara alguna visita indeseada. En la primera mañana en la casa de la maestra, Ramiro despertó con el olor de café fresquecito y pan tostado. Doña Remedios había preparado un desayuno de verdad, con mantequilla, queso y hasta un vaso de leche pura. El chamaco comió con ganas, pero reparó que don Calixto apenas probó la comida, pareciendo preocupado. «¿Qué pasó, don Calixto? ¿No le está gustando el café?», preguntó Ramiro. «Sí, mi hijo, es que hay algunas cosas en la vida que cuando mejoran muy rápido uno queda con miedo de perderlas», respondió el viejito, mejiendo el café con la cucharita. Doña Remedios, que escuchó la conversación de la cocina, vino a sentarse con ellos. «Don Calixto, ¿puedo hacerle una pregunta? Ayer, en el accidente, vi cómo usted cuidó de los heridos. ¿Dónde aprendió tanto sobre medicina?». El viejito quedó quieto por un tiempo, mirando al fondo de la taza como si allí tuviera las respuestas que procuraba. «Doña Remedios, la vida enseña mucha cosa para la gente. Ya pasé por situaciones difíciles donde tuve que aprender a cuidar de personas». La maestra insistió. «Pero no era conocimiento de cualquiera, don Calixto. Era técnica médica de verdad. Mi difunto esposo era enfermero, yo sé reconocer». Ramiro prestó atención en la conversación. También quería entender de dónde venían los conocimientos del viejito, pero sabía que don Calixto tenía sus secretos y respetaba eso. «Ya trabajé con médicos», fue todo lo que don Calixto dijo, cortando el asunto. Después del café, doña Remedios llevó a Ramiro para la sala donde había arreglado una mesita pequeña con libros, cuadernos y lápices. Las clases comenzaron aquel mismo día. La maestra era paciente y cariñosa, enseñando letra por letra, palabra por palabra. Ramiro tenía sed de aprender. Quería mucho saber leer bien para entender las placas de la calle, los periódicos, maybe hasta los papeles misteriosos que don Calixto cargaba en la bolsa. Mientras el niño estudiaba, don Calixto salía para dar una vuelta por el pueblo. Decía que iba a conversar con la gente, ayudar a quien necesitara, pero Ramiro desconfiaba que él era investigando alguna cosa, observando si aquellos hombres de terno aún andaban por allí. En la segunda semana, en la casa de doña Remedios, aconteció algo que mejió con todo mundo. Ramiro estaba volviendo de la panadería con pan calientito cuando vio un carro negro parado frente a la casa. 3 hombres de terno conversaban con doña Remedios en la veranda y ella parecía nerviosa. El niño se escondió atrás del árbol de la esquina e intentó escuchar la conversación. Uno de los hombres, que parecía ser el jefe, hablaba con acento diferente. No era de la región. «Señora, nosotros sabemos que un hombre mayor está viviendo aquí con un niño. Necesitamos hablar con él sobre unos asuntos particulares», decía el hombre, mostrando una foto. «No sé de qué hombre ustedes están hablando», respondió doña Remedios, pero la voz de ella tembló. «Mi señora, no queremos causar problemas. Solo necesitamos conversar con él. Es sobre una herencia de familia, nada de más». Ramiro sabía que era mentira. La forma como los hombres miraban alrededor, como chequeaban el pueblo, no era de gente que venía a hablar de herencia. Era de gente peligrosa. Cuando los hombres se fueron, Ramiro corrió para casa. Doña Remedios estaba en la cocina, agitada, mejiendo en una olla sin necesidad. «Doña Remedios, ¿quién eran aquellos hombres?» «Nadie importante, mijo. Vinieron a la dirección equivocada». Pero Ramiro vio que ella estaba mintiendo. Doña Remedios nunca mentía, y cuando intentaba, quedaba roja y tartamudeaba.
Cuando don Calixto llegó por la tarde, Ramiro contó todo. El viejito quedó pálido y se sentó pesado en la silla de la veranda. «Ellos me encontraron», murmuró, más para sí mismo que para el chamaco. «¿Quién encontró don Calixto? ¿Quiénes son esos hombres?» El viejito miró al chamaco con una tristeza inmensa en los ojos pardos. «Ramiro, necesito contarte una cosa. Pero primero, prométeme que no importa lo que yo diga, tú no vas a tenerme miedo». «Le prometo, don Calixto. Usted es la mejor persona que yo conozco». Don Calixto respiró hondo y comenzó. «Mi nombre verdadero es doctor Amadeo Guzmán del Valle. Yo era médico y hacendado, uno de los hombres más ricos de la región. Tenía tierras que se extendían por 3 municipios, ganado, plantaciones, una casa grande con más de 20 cuartos». Ramiro abrió los ojos grandes. «Don Calixto, ¿un médico rico?». Parecía imposible, pero explicaba los conocimientos que él había demostrado. «Yo era casado con una mujer linda llamada Carmencita, y teníamos 3 hijos, 2 niños y una niña. Vivíamos felices hasta que...». La voz de él se quebró. «Hasta que unos hombres gananciosos resolvieron que querían mis tierras». «¿Qué hombres, don Calixto?» «Políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos. Ellos hicieron un plan para quitarme todo. Forjaron documentos, sobornaron jueces, inventaron deudas que yo nunca tuve. Cuando intenté luchar en la justicia, amenazaron mi familia». Ramiro escuchaba en silencio, viendo el dolor en el rostro del viejito. «Una noche, ellos invadieron mi casa. Pegaron a mi Carmencita y a mis hijos como rehenes. Dijeron que si yo no firmaba la transferencia de todas mis propiedades, ellos iban a hacerle mal a mi familia». El viejito paró de hablar, limpiando los ojos con las costas de la mano. «Yo firmé todo, Ramiro. Entregué tierras, ganado, casa, dinero, todo que había construido en 30 años de trabajo. Ellos prometieron que iban a soltar a mi familia después. Y soltaron. Nunca más los vi, mijo. Nunca más». La voz de don Calixto salió en un susurro dolorido. «Dicen que los mandaron lejos para otro estado, pero yo sé que ellos no cumplieron la promesa». Ramiro sintió el corazón apretar. Ahora entendía la tristeza que don Calixto cargaba, el modo como miraba a los niños con tanto cariño. «Eso aconteció hace 2 años. Desde entonces vivo escondido, fingiendo ser mendigo, intentando juntar pruebas contra ellos. Pero son hombres poderosos, tienen contactos en la policía, en los tribunales. Y aquellos hombres que vinieron aquí hoy son los mismos que destruyeron mi vida. Deben haber descubierto dónde estoy a través del documento que usé para conseguir tu custodia. Fue un error mío, pero no podía dejar que te llevaran». Ramiro abrazó a don Calixto con fuerza. «No fue error ninguno. Usted me salvó y ahora yo voy a ayudarlo a usted también». «No, mijo, esos hombres son peligrosos. No quiero que tú te lastimes por mi causa», pero Ramiro era terco como mula terca. «Don Calixto, usted dijo que perdió a su familia, ¿verdad? Pues yo también perdí a la mía. Ahora nosotros somos familia uno del otro, y familia no abandona a familia». En aquella noche, los dos conversaron hasta tarde, planeando qué hacer. Don Calixto contó que aún tenía algunos documentos escondidos que probaban la ilegalidad de lo que hicieron con él, pero estaban guardados en un lugar seguro, lejos de allí. «¿Dónde, don Calixto?» «En la casa del doctor Horacio Castañeda, en Ciudad del Maíz. Él era mi amigo y compañero de profesión. Cuando todo aconteció, conseguí mandar unos papeles importantes para él antes de desaparecer. Entonces vamos a buscar». «No es tan simple así, Ramiro. Son 4 horas de viaje, y aquellos hombres deben estar de ojo en nosotros. Además, no sé si el doctor Horacio aún vive allá, si aún está vivo». En la mañana siguiente, doña Remedios pegó en la puerta del cuartito bien temprano, pareciendo nerviosa. «Don Calixto, Ramiro, necesitan salir de aquí hoy mismo. Aquellos hombres volvieron de madrugada.
Se quedaron vigilando la casa. No es seguro más. El corazón de Ramiro se hundió. De nuevo tenían que huir, de nuevo tenían que dejar un lugar donde se sentían en casa. Doña Remedios, siento mucho por haberle traído problemas para la señora, dijo don Calixto, juntando sus escasas pertenencias. Problemas nada, ustedes trajeron alegría para mi casa, pero ahora necesito protegerlos. La maestra abrió la bolsa y sacó unos dineritos. Peguen esto y váyanse del pueblo por unos días. Cuando las cosas se calmen, ustedes vuelven. Ramiro no quería ir, pero sabía que no tenían elección. Abrazó a doña Remedios con fuerza, prometiendo que iban a volver luego. Los dos salieron por la puerta del fondo, cortando por el patio del vecino para no ser vistos. Don Calixto conocía unos atajos por el pueblo que daban en la carretera de Ciudad del Maíz. El plan era pegar un camión de redilas e ir a buscar los documentos en la casa del doctor Horacio Castañeda. Pero cuando llegaron en la terminal de autobuses, tenía dos de los hombres de terno por allá, observando todo mundo que llegaba. Don Calixto jaló a Ramiro para atrás de un camión. «Ellos están vigilando todos los puntos de salida del pueblo», murmuró. «¿Cómo vamos a salir de aquí?» Fue cuando apareció una salvación inesperada. El maestro Valente Beltrán llegó en la terminal dirigiendo un camión viejo lleno de verduras. «¡Maestro!», llamó Ramiro bajito. El hombre se acercó curioso. «¿Ramiro? ¿Qué están haciendo escondidos ahí?». Don Calixto explicó rapidito la situación. El maestro Valente, que era hombre derecho y no le gustaba la injusticia, ofreció ayuda en el momento. «Suban en la carrocería por debajo de la lona. Voy a llevarlos hasta Ciudad del Maíz. Allá ustedes se buscan para donde quieran ir». Los dos se escondieron entre los sacos de papa y cebolla. El olor era fuerte y el camión se balanceaba mucho en la carretera llena de baches, pero Ramiro se sentía aliviado. Habían conseguido salir del pueblo sin ser vistos. Durante el viaje, don Calixto quedó calado, perdido en pensamientos. Ramiro sabía que él estaba recordando a su familia perdida, al doctor Horacio Castañeda, de todos los planes que habían salido mal. «Don Calixto», dijo el chamaco bajito, «¿y si el doctor Horacio no tiene más los papeles? ¿Y si él se ha mudado o peor? Entonces vamos a tener que pensar en otra cosa, mijo. Pero mientras haya una chance de probar la verdad, voy a luchar». Cuando llegaron en Ciudad del Maíz, el maestro Valente los dejó en la plaza central del pueblo. «Cuídense bien, ustedes dos, y si necesitan de alguna cosa, saben dónde encontrarme». El pueblo era mayor que Nueva Esperanza, con calles pavimentadas y más movimiento. Don Calixto preguntó para algunas personas dónde quedaba la casa del doctor Horacio Castañeda. Un farmacéutico viejo indicó una calle en el centro, cerca de la iglesia principal. Cuando llegaron en la dirección, vieron una casa antigua, bien conservada, con una placa en la puerta. Doctor